Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Elian despertó con el sabor metálico de la sangre en la boca y un zumbido grave taladrándole los oídos. La cúpula que alguna vez protegió la guardería aureana estaba hecha pedazos. Fragmentos de cristal fotónico seguían cayendo del techo, cada uno desprendiendo un leve resplandor verde al tocar el suelo. Por un instante, todo fue silencio, un silencio tan espeso que parecía el eco de una tragedia recién nacida. Sus ojos tardaron en adaptarse al parpadeo de las luces de emergencia. Lo primero que vio fueron 4 siluetas pequeñas acurrucadas contra una pared metálica: Niara, Solín, Keren y Ivo, los pequeños aureanos a quienes había jurado mantener con vida durante la evacuación. Estaban cubiertos de polvo, con las marcas de lágrimas aún brillando sobre sus mejillas de tono opalescente. Tenían miedo, pero lo miraban como si su mera existencia fuese una promesa de que todo estaría bien. Atrás, ordenó Elian, con voz ronca pero firme. No respiren fuerte, y manténganse pegados a la pared. Su traje de técnico militar apenas resistía. Había absorbido varios impactos antes de perder potencia. La energía de reserva marcaba un 6%. Sabía que eso no sería suficiente si los drones de asalto regresaban. El suelo vibró bajo sus botas. Una sombra se deslizó entre el humo y un dron de reconocimiento entró flotando al pasillo, girando su ojo rojo en busca de movimiento. Elian no pensó, se interpuso entre la máquina y los pequeños, sacó el gancho magnético y lo lanzó. El cable impactó el casco del dron, se ancló, y con un tirón seco lo arrastró contra el suelo. Una descarga, un chasquido eléctrico, y la máquina quedó inerte. El golpe retumbó en el pasillo, atrayendo más zumbidos desde el otro lado del corredor. Elian sabía que no había tiempo. Cerró los dientes, recogió un fragmento de panel metálico y lo usó como escudo improvisado mientras se acercaba a la trampilla de mantenimiento. Cada paso era un castigo para sus costillas rotas. Los drones se entraron en enjambre. Descargaron fuego concentrado. Chispas llovieron como una tormenta. Elian levantó el panel, aguantó, sintiendo el calor quemarle el antebrazo. Dio un paso. Otro más. Cada impacto le robaba aire, pero los gritos de los pequeños detrás de él le devolvían fuerza. Cuando llegó a la trampilla, la cerró con una placa de servicio y selló el borde usando el calor de su propia herramienta multifuncional. El pasillo se llenó de humo y silencio. Elian cayó de rodillas, apoyando la frente contra el metal. Su respiración era un rugido quebrado. La adrenalina lo mantenía de pie, pero el cuerpo ya exigía descanso. Sintió algo cálido tocarle la mejilla. Abrió los ojos. Niara se había acercado sin hacer ruido y apoyaba su frente luminosa en la de él. Su voz era un susurro tembloroso, tan pequeño que parecía imposible en medio del caos. Guardián humano, no nos dejes. Elian sonrió, cansado, pero sincero. No pienso hacerlo, pequeña. Lo juro. Levantó la vista y, a través del humo, vio movimiento en la distancia. Siluetas altas, envueltas en capas translúcidas, avanzaban con paso firme entre el polvo dorado. El aire se volvió más pesado, cargado de energía viva. Una figura en el centro emitía una luz suave que no provenía de ninguna fuente externa. Su presencia hacía vibrar las partículas suspendidas. Era ella, la reina Salara de Auriel. Su manto parecía tejido con fragmentos de aurora. En torno a su cabeza, una corona flotante de energía se reconfiguraba a cada segundo, como si respirara con ella. Sus guardaespaldas alienígenas la rodeaban, pero fue su mirada la que detuvo todo el ruido del mundo. Elian intentó ponerse de pie. Lo logró con esfuerzo, apoyándose en la pared. Su traje aún chisporroteaba. Los pequeños se escondieron detrás de él, temerosos, aunque la reina emanaba una calma hipnótica. ¿Quién eres?, preguntó Salara, su voz resonando como un acorde grave que llenó el pasillo. Elian Córdoba, respondió él, limpiándose la sangre del labio. Técnico de campo, y escudo improvisado, por lo visto. La reina arqueó una ceja. Sus pupilas, con forma de estrella, se dilataron un instante. Miró a los pequeños, luego al hombre que los protegía con el cuerpo destrozado. Dio un paso hacia él. Uno solo, pero suficiente para que el aire se llenara de un aroma dulce, eléctrico, casi sagrado. Los defendiste, dijo, más para sí misma que para los demás. A pesar de que no son tuyos. Lo son ahora, replicó Elian, sin pensarlo. El silencio que siguió fue tan profundo que los centinelas contuvieron el aliento. Salara lo observó durante largos segundos,
como si buscara en él la verdad detrás de esas palabras. Después, sus labios se curvaron apenas, lo suficiente para que su expresión pareciera humana por un instante. Desde hoy, anunció, estás bajo mi protección, y bajo mi atención. Elian no entendió del todo la segunda parte. Su cerebro estaba demasiado ocupado tratando de no colapsar. Pero algo en la forma en que lo miraba, en cómo la luz de sus ojos se quedaba atrapada en su piel, le hizo presentir que esa promesa iba más allá de una simple recompensa. Salara se arrodilló lentamente, una reina inclinándose ante un simple humano. Extendió su mano sobre el pecho de Elian, sin tocarlo. Una chispa dorada cruzó el aire. Donde la luz lo tocó, el dolor se alivió, las heridas dejaron de sangrar, y su respiración volvió a ser estable. Tu fuerza proviene del sacrificio, no del poder, dijo ella, en voz baja. Eso es algo que mi gente olvidó hace mucho. Elian la miró, sin saber qué responder. Detrás de él, Niara se abrazó a su pierna, y los otros pequeños siguieron su ejemplo. La reina se levantó, majestuosa y silenciosa, mientras sus guardias mantenían distancia. Le hizo una seña a uno de ellos. Llévenlos a la cámara segura, ordenó. Y al humano, prepárenle un lugar cerca de mí. Elian frunció el ceño. Majestad, solo soy un técnico. No necesito. No es una oferta, interrumpió Salara, sin dureza pero con un peso que no admitía réplica. Has tomado cada golpe por mis niños. Es mi deber conocerte. Elian bajó la cabeza. Por primera vez, no supo si debía sentirse honrado o atrapado. Cuando salieron de la cúpula rota, la luz del cielo aureano bañó las ruinas con un tono dorado. En medio de los escombros, las huellas del humano y los pequeños formaban un sendero que la reina siguió con la mirada. Allí, comprendió algo que ni siquiera su pueblo inmortal podía evitar. Los gestos más simples eran los que realmente alteraban el destino de los mundos. Y mientras los escoltas guiaban a Elian hacia el pabellón real, Salara murmuró para sí, apenas audible, con un brillo distinto en la voz. El hombre que sangró por mis hijos, será el que cambie el curso de Auriel. Nadie lo escuchó. Nadie, excepto el viento, que esa noche llevó su promesa a cada rincón de la ciudad. El pabellón médico de Auriel estaba construido con piedra viva, una sustancia que pulsaba suavemente con la respiración de los pacientes. Cada pared emitía una luz cálida y ondulante que parecía calmar el dolor. Elian se encontraba sentado sobre una camilla metálica, con el torso desnudo y lleno de marcas rojas. A cada movimiento, la piel le ardía como si las heridas siguieran abiertas. La sanadora Yanei, una aureana de voz tan serena como el agua, retiraba con cuidado los fragmentos de cristal incrustados en su piel. Elian no se quejaba, aunque cada pequeño trozo arrancado le hacía apretar los dientes hasta sentir el sabor del hierro. Frente a él, la reina Salara observaba todo en silencio. No estaba acompañada por su corte ni por guardias, solo había una quietud expectante en su mirada. Era la primera vez que Elian la veía de cerca. Sin la distancia del humo ni el resplandor del combate, su presencia era casi irreal. Su piel emitía una luminosidad tenue, como si cada célula reflejara un amanecer distinto. Los ojos, de un color que no existía en la tierra, parecían formados por constelaciones enteras. Yanei habló sin levantar la vista. Tus heridas sanarán rápido. Tu cuerpo tiene una resistencia curiosa para un humano. Elian sonrió con cansancio. Es la costumbre de trabajar con máquinas que explotan. Salara lo observó detenidamente. No parecía escuchar por cortesía, lo estudiaba, como si cada palabra fuera un engranaje de una máquina más grande. Finalmente habló, con una calma que no ocultaba el asombro. Podrías haber huido. Nadie te habría culpado. Un humano en Auriel no tiene obligación de defender a nadie. Elian bajó la mirada. Su voz fue grave, casi un susurro. No los vi como extraños, Majestad. Me miraron como si yo fuera suficiente. Salara dio un paso hacia él. Sus movimientos eran lentos, medidos, pero llenos de una extraña vulnerabilidad. Levantó la mano y se detuvo a escasos centímetros de su piel. No lo tocó, solo dejó flotar su palma sobre la herida de su hombro. Entre ambos se formó una vibración imperceptible, un pequeño campo de energía que hacía que el aire chispeara. Permíteme, dijo. Yanei retrocedió con una reverencia silenciosa. La reina cerró los ojos y un brillo recorrió su brazo. Elian sintió primero el calor, luego un pulso suave, y finalmente una oleada de alivio. El dolor desapareció, reemplazado por una sensación de bienestar tan profunda que le robó el aliento. Cuando abrió los ojos, la piel estaba intacta.
No había sangre ni cicatriz. ¿Qué fue eso?, preguntó Elian, asombrado. Un regalo antiguo, respondió Salara. Lo usamos para sanar a los nuestros, pero no pensé que funcionaría en ti. Elian se inclinó ligeramente, sin apartar la mirada de ella. Gracias, Majestad. Salara lo corrigió en voz baja. Cuando alguien soporta una tormenta por mis niños, no me debe títulos. Me debe verdad. Elian no supo qué responder. Aquella mujer era una paradoja, majestuosa y cercana al mismo tiempo, fuerte y frágil, como si la grandeza de su corona no pudiera ocultar del todo la soledad que llevaba en los ojos. El silencio entre ellos fue interrumpido por risas infantiles. Niara entró corriendo a la sala seguida por Solim, Keren y Ivo. Los pequeños se lanzaron sobre Elian con un impulso tan puro que nadie tuvo corazón para detenerlos. Niara trepó a la camilla y se abrazó a su cuello. Sabía que ibas a vivir, dijo con alegría. Te lo prometí a las estrellas. Elian soltó una carcajada, la primera en mucho tiempo, y la alzó en brazos. Pues las estrellas te escucharon. Solim le ofreció una fruta translúcida que brillaba con tonos azulados. Elian la aceptó sin saber si debía comerla o admirarla. Keren golpeó la mesa con entusiasmo, mientras Ivo se limitó a mirarlo con esos ojos enormes y serios que solo tienen los niños que han conocido el miedo demasiado pronto. ¿Te quedas con nosotros?, preguntó Ivo con voz baja. Elian miró a Salara. Ella lo observaba en silencio, pero su expresión era una invitación y una advertencia al mismo tiempo. Sí, respondió él al fin. Me quedo. Los pequeños gritaron de alegría. Salara sonrió, apenas. Había algo casi invisible en esa sonrisa, una chispa de alivio, una nota de gratitud, y algo más profundo que ni siquiera ella quería nombrar todavía. La sanadora se retiró, dejándolos solos. Salara se acercó al ventanal del pabellón. Desde allí, se veía la ciudad reconstruyéndose lentamente, los drones restauradores flotando entre las torres heridas. Auriel ha sufrido mucho, dijo la reina sin volverse. Las guerras, las fracturas, la arrogancia de nuestra propia perfección. Y ahora aparece un hombre que se interpone entre la muerte y lo que más valoramos. ¿Debería llamarlo milagro o provocación? Elian se levantó con esfuerzo y se acercó unos pasos. Llámelo como quiera, respondió. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Ella lo miró de nuevo, esta vez sin las defensas del protocolo. Eso es lo que más me desconcierta. Los míos hacen lo correcto porque deben hacerlo. Tú lo hiciste sin esperar nada. ¿Por qué? Elian se quedó pensando. Luego, con una honestidad desarmante, dijo. Porque nadie más lo haría. Salara lo contempló un instante más, y en su mirada había algo que nunca antes había mostrado a nadie, respeto. Entonces el consejo deberá conocer tu nombre, dijo finalmente. Pero antes, cenarás conmigo. Elian arqueó una ceja, sorprendido. ¿Cenar, con una reina? Con alguien que quiere entenderte, corrigió Salara, dándole la espalda. Y no tardes. No suelo repetir invitaciones. Los pequeños rieron ante el desconcierto del humano. Niara le susurró. Cuando la reina te invita, es porque le gustas. Elian se llevó una mano a la nuca, incómodo y divertido al mismo tiempo. Espero que no sea por mis costillas rotas. Keren soltó una carcajada. Salara se detuvo antes de salir, sin girarse, pero su voz llenó la sala con un tono que era orden y promesa a la vez. No. Es por tu corazón, Elian Córdoba. Quiero saber por qué late tan distinto al de los nuestros. Cuando ella desapareció por el corredor, Elian se dejó caer de nuevo en la camilla. Los pequeños siguieron jugando a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su presencia tenía un propósito. Miró sus manos aún manchadas de sangre seca y pensó en la mirada de la reina. Había en ella un tipo de fuego que no quemaba, pero sí iluminaba los rincones que había dejado oscurecer. Y mientras el sol de Auriel se filtraba por las paredes vivas del pabellón, Elian comprendió que el destino acababa de ponerlo en el centro de algo mucho más grande que una simple misión de rescate. Algo que tenía que ver con ella. Con Salara. Y con la forma en que ambos comenzaban a girar en torno al mismo eje invisible, como dos cuerpos atraídos por una fuerza que aún no entendían, pero que ya no podían ignorar. La noche había caído sobre Auriel como un manto de cristal líquido. Desde las terrazas del palacio, las luces de la ciudad se extendían como un océano vivo, respirando al ritmo de las torres flotantes. Elian no podía evitar quedarse mirando aquel espectáculo mientras un sirviente aureano ajustaba el brazalete ceremonial en su muñeca.
El material era liviano, pero emitía destellos con cada movimiento, como si reconociera su pulso. No necesito esto, murmuró, incómodo. El sirviente inclinó la cabeza con respeto. La reina ordenó que te presentes como uno de los nuestros. Aunque no lo seas. Esa última frase tenía un tono curioso, sin desprecio, pero cargado de un reconocimiento que a Elian le resultó más pesado que cualquier armadura. Cuando las puertas del gran salón se abrieron, una ráfaga de aire perfumado a frutas luminiscentes lo envolvió. Miles de partículas danzaban suspendidas en el aire, reflejando tonos rosados, dorados y azules. El lugar era tan vasto que el techo parecía fundirse con el firmamento, y las mesas estaban dispuestas como constelaciones, cada una representando una casa noble del reino. En el centro, sobre una plataforma translúcida, lo esperaba Salara. Llevaba un vestido que no parecía hecho de tela sino de energía, un tejido que se movía como una aurora alrededor de su cuerpo. Cuando lo vio, una sonrisa leve, apenas perceptible, curvó sus labios. Elian se detuvo, sin saber si debía inclinarse o saludar como lo haría en la tierra. Finalmente, solo asintió con respeto. Llegas justo a tiempo, dijo Salara, tendiéndole la mano. Las auroras no esperan a nadie. Elian la tomó con cuidado. Su piel era cálida, pero había algo más, una vibración, un pulso compartido que lo atravesó por completo. Por un segundo, todo el ruido del salón desapareció. Espero no arruinar la tradición, bromeó, intentando aliviar la tensión. Las tradiciones se arruinan cuando se repiten sin sentido, respondió ella con serenidad. Tú, en cambio, pareces traer significado incluso donde no lo había. Caminaron juntos hasta el centro. La música empezó, instrumentos de cuerdas líquidas, voces que parecían formadas por luz. Los nobles observaban con curiosidad al humano que había salvado a los pequeños aureanos. Algunos lo miraban con respeto, otros con duda. El banquete comenzó. En cada mesa flotaban platos con frutas iridiscentes, carnes translúcidas y bebidas que cambiaban de color al tocarlas. Elian se sentó junto a Salara, y una esfera luminosa descendió del techo para iluminar solo su mesa, creando un espacio íntimo dentro de la multitud. ¿No te incomoda tanta mirada?, preguntó ella, observando su rigidez. Me acostumbré a que me observen cuando hago algo que no entienden, respondió él con una sonrisa leve. Supongo que no es tan distinto aquí. Salara sostuvo la copa entre sus dedos y lo contempló. Los míos te admiran, pero también te temen. No comprenden cómo alguien sin linaje ni don pudo hacer lo que hiciste. No necesitan comprenderlo. Solo sobrevivir. Esa respuesta la desarmó por un instante. Estaba acostumbrada a que cada palabra en el palacio fuese un juego de estrategia, una danza política. Pero Elian hablaba sin dobleces, y esa honestidad tenía un peso más profundo que cualquier discurso. En mi mundo, continuó ella después de un silencio, quien recibe golpes por los jóvenes recibe una marca. No es un castigo ni un honor, es un vínculo. ¿Y si no quiero una marca?, preguntó Elian, curioso. Salara lo miró fijamente, con una intensidad que casi lo hizo olvidar respirar. Entonces inventaremos algo mejor. Elian bajó la mirada hacia su copa. La bebida reflejaba la luz de los ojos de ella. Por un momento, el palacio entero pareció desvanecerse, dejando solo el murmullo de sus respiraciones. No entiendo qué ves en mí, Salara. Soy un mecánico, un hombre corriente. Tú gobiernas un mundo. Ella apoyó suavemente una mano sobre la suya. No fue un gesto político ni una maniobra real. Fue humano, sencillo, real. Veo a alguien que no busca tronos, pero actúa como si protegiera a uno. Eso es más de lo que muchos reyes logran. Elian levantó la mirada. El brillo de las auroras reflejaba en su rostro, dándole una apariencia casi etérea. Yo solo hice lo que creí correcto. Y por eso estás aquí. Salara sonrió, pero en su sonrisa había un dejo de melancolía. En este salón, todos hacen lo conveniente. Muy pocos hacen lo correcto. El sonido de un gong interrumpió el momento. Los músicos se retiraron y las luces cambiaron a un tono dorado más intenso. Era la señal del ritual de agradecimiento. Salara se levantó y todos en la sala se inclinaron. Hoy honramos a quien cargó sobre sus hombros los golpes que iban destinados a nuestra infancia, dijo con voz clara, que resonó en cada rincón. A quien no pidió recompensa, pero nos dio esperanza. Se giró hacia él. Elian Córdoba. El nombre del humano retumbó como un eco. Elian se levantó lentamente, incómodo con la solemnidad.
Salara tomó una jarra de néctar dorado y vertió unas gotas sobre el suelo, mientras pronunciaba en su idioma una plegaria que nadie tradujo. Cuando terminó, extendió la copa hacia él. Por cada herida que cerraste, por cada vida que mantuviste. Elian la aceptó. No entendía el significado profundo del gesto, pero algo en su mirada le indicó que no era un simple brindis. Bebió. La sustancia era cálida, dulce, y al tragarla sintió una oleada de energía que le recorrió el cuerpo. La multitud aplaudió. Salara inclinó la cabeza, satisfecha. Ahora eres parte de Auriel, anunció. Lo quieran o no. Elian sonrió, pero en su pecho sentía algo nuevo, una conexión invisible, como si la ciudad misma lo reconociera. Cuando el banquete terminó, Salara se acercó a él mientras los nobles se retiraban. La música había vuelto a sonar, suave, casi íntima. Ven conmigo, le pidió. Lo condujo por un corredor de cristal que daba a un balcón suspendido sobre las nubes. Allí, el viento tenía un aroma distinto, una mezcla de ozono y flores. Desde allí se veía el corazón de la ciudad latiendo. Todo esto, dijo ella, extendiendo la mano hacia el horizonte, fue construido para durar milenios. Pero sin alguien que recuerde por qué debe durar, todo se derrumba. Elian la miró. ¿Y tú crees que yo puedo recordarlo? Salara dio un paso más cerca. Creo que tú puedes hacer que vuelva a tener sentido. Durante unos segundos, el silencio los envolvió. Ni un guardia, ni un sirviente, ni una palabra más. Solo ellos dos, la brisa fría y el resplandor que los unía en esa frontera entre lo humano y lo imposible. Elian se inclinó un poco, sin darse cuenta. Ella no se movió. Y por primera vez desde que la conoció, Salara cerró los ojos, como si aceptar la cercanía de un humano fuese tan natural como respirar. Pero antes de que los labios se encontraran, una explosión lejana sacudió la ciudad. Ambos se separaron instintivamente. Desde el horizonte, una columna de humo se elevó sobre los distritos del norte. No, susurró Salara con un temblor de ira. No puede ser ahora. Elian la miró, ya con los reflejos del soldado despertando en su mirada. ¿Qué es eso? Una advertencia, respondió ella. El consejo no acepta los milagros tan fácilmente. Sus ojos se cruzaron, y en ese instante ambos comprendieron que la noche que comenzó con un banquete de auroras estaba a punto de terminar con fuego. El amanecer llegó cubierto por una neblina azul. Elian apenas había dormido. Desde la terraza donde lo habían alojado, podía ver las torres de Auriel despertando lentamente, como gigantes de cristal que respiraban al ritmo del sol. Los drones restauradores seguían volando por el cielo, reparando lo que el ataque de la noche anterior había dejado destruido. En su pecho aún pesaba el recuerdo de la explosión que había interrumpido el banquete. No había sido una casualidad. En su interior, algo le decía que lo ocurrido no fue un simple acto de sabotaje, sino un mensaje dirigido a alguien en particular. A ella. Una sirvienta aureana de aspecto joven, de piel tornasolada y ojos verdes, se acercó a él con una túnica ceremonial. La reina te espera, dijo con voz suave. El consejo se reunirá en menos de una hora. Elian tomó aire. No le agradaban las reuniones formales, pero había aprendido a moverse entre jerarquías en su vida militar. Lo que no había aprendido era cómo comportarse ante un grupo de líderes alienígenas que lo observaban como si fuera una anomalía viviente. Se vistió con la túnica, un tejido vivo que se ajustaba solo, emitiendo un tenue brillo en el pecho. Luego fue escoltado hasta la cámara de eco, el corazón político de Auriel. El recinto era vasto, circular, construido con un mineral translúcido que amplificaba la voz de quien hablaba. En el centro, un símbolo grabado en el suelo representaba la unión de los 6 reinos aureanos. Alrededor, 12 sillones de piedra luz, cada uno ocupado por un miembro del consejo. Cuando Elian entró, todas las miradas se volvieron hacia él. La reina Salara estaba en su trono, al centro. Su expresión era serena, pero su mirada cargaba una intensidad que le quemó la piel. A su lado, Janey, la sanadora, observaba en silencio, como si intuyera lo que estaba por suceder. Uno de los consejeros, un hombre de rasgos severos y ojos afilados, fue el primero en hablar. ¿Este es el humano del que tanto se habla? Su voz retumbó en la sala como una nota disonante. El mismo, respondió Salara, sin alterar su tono. Elian Córdoba, protector de los pequeños aureanos. El consejero golpeó su báculo contra el suelo. Majestad, con todo respeto, no podemos permitir que un forastero sin linaje ni don sagrado ocupe un lugar en nuestros asuntos. ¿Qué será lo próximo?
¿Entregarle acceso a los secretos de nuestra corona? Elian mantuvo la compostura. Había sentido desprecio antes, pero no con tanta elegancia. No busco privilegios, dijo. Solo hago mi trabajo, proteger a los niños que estaban en peligro. Otro consejero, de rostro anciano y mirada cansada, intervino. Los hechos hablan por sí solos, Mae. Este humano arriesgó su vida cuando nuestras defensas fallaron. Tal vez merezca ser escuchado. ¿Escuchado?, replicó Mae. Las plumas de sombra lo escucharán pronto si seguimos cediendo terreno. Elian frunció el ceño. ¿Plumas de qué? Yanei se inclinó hacia él y susurró. Las plumas de sombra son los asesinos del consejo. Actúan cuando creen que la reina ha perdido el rumbo. Elian giró la cabeza hacia Salara. Ella no lo miraba. Su atención estaba clavada en Mae, quien acababa de dejar caer una pequeña pluma negra sobre la mesa. Era del tamaño de una uña, pero su presencia llenó la sala de tensión. ¿Qué significa eso?, preguntó Elian, aunque ya podía adivinarlo. Mae se levantó despacio. Significa advertencia. Un recordatorio de que Auriel no olvida quién pertenece aquí y quién no. Elian dio un paso adelante, el brillo de su túnica palpitando con fuerza. Si eso está dirigido a mí, deberían saber que no me intimidan. No vine aquí a provocar una guerra interna. No eres quien para decidir eso, respondió Mae con un tono gélido. Salara levantó una mano. Su voz cortó el aire como una espada. Basta. El silencio fue absoluto. El consejo se reunió para debatir, no para amenazar, continuó. Este humano se interpuso entre la muerte y nuestros hijos. Ninguno de ustedes lo hizo. Mae apretó los dientes, pero no respondió. La reina se levantó y descendió los escalones que la separaban del centro del círculo. Caminó hasta quedar frente a Elian. Propongo reconocerlo oficialmente como guardián de los brotes, dijo. Que su nombre quede registrado entre los protectores del reino. Un murmullo recorrió la sala. Algunos asentían, otros negaban con gesto airado. Mae se inclinó hacia adelante. Si haces eso, Majestad, desafiarás al equilibrio de los 6 reinos. No olvides lo que ocurrió la última vez que un extranjero fue elevado a rango sagrado. Salara lo miró sin parpadear. No lo olvido, pero tampoco olvido quién pagó el precio. Elian no entendía las referencias, pero reconoció el dolor en su tono. Había una historia detrás de esas palabras, una herida antigua que aún sangraba en el alma de la reina. El consejo continuó debatiendo durante horas. Algunos miembros apoyaban a Salara, otros exigían prudencia, y unos cuantos, encabezados por Mae, insistían en que la presencia del humano era un riesgo político. Cuando la reunión estaba por concluir, una vibración extraña recorrió la sala. Las paredes temblaron. Luces rojas se encendieron a lo largo de los arcos. Un guardia entró corriendo. Majestad, detectamos una intrusión en los corredores bajos. 3 firmas energéticas no identificadas. Salara alzó la vista. ¿Plumas? El guardia asintió. Sí, Majestad. Se mueven hacia esta dirección. En ese momento, el ventanal superior estalló. 3 figuras envueltas en capas oscuras descendieron flotando entre el humo. Sus rostros estaban cubiertos por máscaras con forma de aves. Elian apenas tuvo tiempo de empujar a la reina a un lado antes de que el primer proyectil impactara en el suelo. El sonido del choque retumbó en la cámara. Los consejeros retrocedieron aterrados. Salara levantó ambas manos y una barrera luminosa envolvió el trono. Elian se puso frente a ella, desarmado, con los puños cerrados. Retírense, ordenó Salara. Este lugar es sagrado. Las figuras no respondieron. Una de ellas habló con voz distorsionada. Los dioses antiguos no aprobaron tu alianza, reina. Este humano es una grieta. Y las grietas se sellan con sangre. Elian dio un paso al frente. Entonces sangraremos juntos. La primera pluma atacó. Se movía a una velocidad casi invisible, pero Elian, impulsado por puro instinto, bloqueó el golpe con el antebrazo. Sintió la quemadura de la energía cortante y contraatacó con un golpe seco al pecho del enemigo, lanzándolo contra una columna. La segunda intentó flanquearlo. Salara la detuvo con una oleada de luz que la arrojó al suelo. La tercera saltó sobre ellos, pero Yanei intervino con una lanza de cristal médico, una herramienta que en sus manos se volvió arma. El combate duró menos de un minuto, pero el eco de la batalla llenó la cámara con una sensación de vértigo. Cuando el último enemigo cayó inconsciente,
el aire estaba cargado de ozono y polvo. Salara bajó la barrera. Elian sangraba por el hombro, respirando con dificultad. «¿Estás herido otra vez?», dijo ella, acercándose. «Nada grave», respondió, limpiándose la sangre. «He pasado por peores desayunos». Ella lo miró con una mezcla de enojo y ternura. «No eres consciente de lo que esto significa. Acabas de enfrentarte a una orden secreta que ha existido por siglos. Pues ya es hora de que sepan que sigo existiendo yo también», replicó él. Por primera vez, Salara rió. Una risa corta, contenida, pero verdadera. Los consejeros, avergonzados, permanecieron en silencio. Mae recogió una de las plumas negras del suelo. La sostuvo entre los dedos, observando al humano con una nueva expresión. Ya no era desprecio. Era respeto. «Quizá me equivoqué contigo», admitió con voz baja. Salara volvió a su lugar en el trono, con Elian a su lado. «Auriel necesita algo más que tradiciones», dijo ella. «Necesita valor. Y él lo tiene». Elian no dijo nada. Solo observó cómo las luces del techo recuperaban su brillo habitual. Sabía que la batalla había terminado, pero no la guerra. Porque en el fondo, entendía que lo que acababa de ocurrir no era un ataque aislado. Era una advertencia. Un recordatorio de que, desde ese día, su nombre estaría ligado al de la reina Salara. Y que, juntos, habían cruzado una línea de la que ya no podrían volver. Elian no recordaba la última vez que el silencio había sido tan profundo. Después del enfrentamiento en la cámara de eco, la ciudad había caído en una calma inquieta, como si Auriel contuviera la respiración. La reina había suspendido todas las audiencias del día siguiente y ordenado que el consejo se mantuviera en cuarentena política. Elian apenas entendía lo que eso significaba, pero aceptó su palabra sin preguntas. A medianoche, un guardia con armadura de luz tocó su puerta. No pronunció palabra, simplemente le entregó una pequeña esfera luminosa que proyectó un mensaje de Salara. «Ven al jardín suspendido cuando la luna doble esté en lo alto. No traigas armas. No habrá peligro». Elian no sabía si debía llamarlo una cita o una orden, pero algo en la forma en que ella lo había mirado antes del combate, esa mezcla de determinación y dulzura que nunca había visto en nadie más, lo empujó a obedecer sin dudar. El pasillo hacia el jardín estaba vacío. Solo sus pasos resonaban, acompañados del murmullo distante del viento moviéndose entre las torres. Las puertas se abrieron con un sonido suave, y al otro lado lo esperó un mundo diferente. El jardín suspendido era un bosque flotante iluminado por luces orgánicas. De cada rama colgaban frutos que brillaban en tonos esmeralda y violeta. Un riachuelo serpenteaba sobre el aire, sostenido por campos gravitacionales invisibles, y flores enormes se abrían al paso de la brisa. Elian avanzó despacio, casi temiendo romper algo sagrado. Salara estaba allí, sentada sobre una roca cubierta de musgo dorado, descalza, con el cabello suelto cayendo en cascadas de luz. Su vestido era más simple que los que usaba en palacio, una tela blanca que parecía creada por el mismo viento. «Llegaste», dijo, sin sorpresa. «Pensé que dudarías». «No soy bueno desobedeciendo invitaciones de reinas», respondió él con una sonrisa leve. Ella rió, y el sonido fue como el eco de una corriente de agua. «Aquí no hay reinas, Elian. Solo una mujer que necesitaba respirar». Él la observó un momento. No sabía si era la luz o el cansancio, pero parecía más joven, más humana. Sus ojos ya no ardían con la intensidad de la soberana que había desafiado al consejo. Ahora eran suaves, llenos de un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó finalmente. Salara levantó la vista hacia las dos lunas que flotaban sobre ellos, reflejadas en el riachuelo suspendido. «Porque necesitaba recordar por qué sigo luchando», respondió. «Cuando era niña, venía aquí a esconderme. Mi madre me decía que un día este jardín sería solo un recuerdo. Que nada sobrevive a las guerras, ni siquiera la belleza». Se quedó en silencio unos segundos, como si las palabras pesaran más de lo que había querido mostrar. «Y tú», continuó, «apareces de la nada, sangras por mis hijos y haces que todo vuelva a parecer posible». Elian se acercó lentamente, deteniéndose frente a ella. «No sé si puedo cargar con tanto significado», dijo. «Yo solo reaccioné. Eso es lo que te hace distinto». Salara lo miró directamente. «Los míos piensan antes de actuar. Tú actúas antes de pensar, y sin embargo, cada una de tus acciones tiene más corazón que nuestras estrategias más elaboradas». Elian se sentó a su lado,
observando cómo la corriente flotante reflejaba sus rostros. Supongo que es un defecto humano. O una virtud que olvidamos, respondió ella, girando levemente hacia él. El silencio volvió, pero no era incómodo. El sonido del agua suspendida y el canto distante de los insectos nocturnos llenaban el aire con una armonía que parecía imposible después de tanta destrucción. Salara extendió una mano y la sumergió en la corriente, dejando que el agua luminosa corriera entre sus dedos. ¿Sabías que el agua de este jardín responde a la energía de quien la toca? Preguntó. Refleja lo que uno siente. Elian la imitó, colocando su mano junto a la de ella. El agua se volvió dorada en torno a su contacto, y el brillo se extendió lentamente hacia donde estaban los dedos de Salara. Cuando ambos se rozaron, un destello recorrió toda la superficie del riachuelo, mezclando el color dorado del humano con el azul profundo de la reina. Salara lo observó sorprendida. Nunca había visto eso, murmuró. Dos luces diferentes, fusionándose. Elian sintió que su corazón se aceleraba. No apartó la mano. Tal vez el agua entiende cosas que nosotros no. Salara sonrió, y sus ojos brillaron con algo más que reflejos de luz. No sabes cuánto me asusta eso, confesó en voz baja. Hace siglos que nadie me hace sentir incertidumbre. Entonces déjame ser la excepción, dijo él, en un tono que era mitad desafío, mitad ternura. Por un instante, se quedaron mirándose. El viento se detuvo, y el jardín entero pareció contener la respiración. Salara alzó lentamente su mano libre y la apoyó en la mejilla de Elian. El contacto fue suave, casi reverente. Tu piel es tan frágil, susurró. Y aún así, resististe más que muchos de los míos. La fragilidad no impide resistir, respondió él. A veces la hace necesaria. Sus palabras quedaron suspendidas entre ambos. Salara bajó la mirada, como si buscara el valor para decir algo más, pero en lugar de eso se levantó. Camina conmigo, pidió. Elian se incorporó y la siguió por un sendero de flores que se abrían al paso de sus pies. Llegaron hasta el corazón del jardín, donde un árbol gigantesco extendía sus ramas sobre un lago de luz. El tronco parecía hecho de cristal vivo, y en su base había un banco natural cubierto de pétalos. Aquí está el origen de Auriel, dijo Salara, tocando el tronco. Cada reina ha venido a este lugar a renovar su vínculo con el mundo. Pero esta vez, no quiero hacerlo sola. Elian frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ella lo miró con una mezcla de decisión y vulnerabilidad. Significa que quiero compartir el peso. Y también la esperanza. Dio un paso hacia él. Elian la observó sin moverse. Salara extendió la mano, y cuando sus dedos rozaron los de él, una corriente de energía recorrió el suelo. El árbol comenzó a brillar con más intensidad, y miles de pequeñas luces ascendieron hacia el cielo. Elian sintió un pulso que lo conectaba con todo el jardín, con la ciudad, con la misma reina. Su respiración se sincronizó con la de ella, y durante un instante no hubo humano ni alienígena, solo dos almas unidas en una frecuencia común. Salara abrió los ojos, sorprendida por la magnitud del efecto. Eres un enlace, dijo, maravillada. Tu presencia amplifica la energía del mundo. Nunca había sentido algo así. No es magia, respondió Elian, sin apartar la vista de ella. Es conexión. La reina se acercó aún más. Sus rostros quedaron separados apenas por un suspiro. Conexión, repitió ella, saboreando la palabra. Eso es lo que nos falta. Elian pensó en responder, pero en ese momento, una hoja del árbol se desprendió y cayó lentamente entre ellos, tocando el agua. Su reflejo los mostró juntos, como una sola silueta. Salara bajó la voz hasta convertirla en un murmullo. Quiero creer que esto no es solo destino. Entonces no lo llamemos así, susurró él. Llamémoslo elección. Por primera vez, Salara no fue reina ni soberana. Fue solo una mujer de mirada luminosa que, por un instante, dejó caer la armadura del deber. Y cuando el viento volvió a soplar entre las ramas, el jardín entero pareció inclinarse ante ellos, como si la misma naturaleza de Auriel reconociera que algo nuevo había nacido allí, bajo las dos lunas, entre el silencio y la promesa. El amanecer llegó teñido de un color cobrizo, presagio de movimiento y guerra. Desde los ventanales del palacio, Elian contemplaba cómo la neblina se deslizaba sobre los puentes de energía que conectaban las torres de Auriel. La ciudad parecía tranquila, pero sabía que esa quietud era apenas una máscara. Detrás de ella se escondía una tensión latente, un rumor de traición. Había pasado gran parte de la noche pensando en Salara.
En el jardín suspendido, en la energía que los había unido bajo las lunas dobles, en la forma en que sus miradas se habían fundido en una verdad imposible de negar. Desde entonces, no había vuelto a verla. La reina se había recluido con sus consejeros de confianza, planeando los siguientes movimientos. Elian se apartó del ventanal cuando escuchó pasos apresurados. Janey, la sanadora, entró al cuarto sin anunciarse. Llevaba un pergamino translúcido entre las manos y el rostro tenso. Encontramos esto entre los restos del ataque, dijo. Un cristal de datos, muy antiguo. Tuvimos que restaurarlo, pero logramos descifrar parte de su contenido. Elian extendió la mano. Janey desplegó el pergamino sobre la mesa. Al contacto, el material proyectó un mapa tridimensional de la ciudad, cubierto de líneas que serpenteaban por debajo de la superficie. Son túneles, dijo Elian, reconociendo de inmediato los patrones. Corredores de mantenimiento, conductos de ventilación, rutas de energía. Pero, esto no es un plano común. No, asintió Janey. Es una red de contrabando. Las plumas de sombra la usaron durante años para moverse sin ser detectadas. Elian analizó los puntos de intersección. Había uno que destacaba sobre los demás, una estructura bajo la guardería de los pequeños aureanos, el mismo lugar donde todo había comenzado. Irán allí, concluyó en voz baja. No atacarán directamente al palacio. Buscarán lo que más duele. Janey lo observó en silencio. Sabía que estaba en lo cierto. La reina debe saberlo. Aún no, respondió Elian. Déjame confirmarlo primero. La sanadora negó con la cabeza. No puedes hacerlo solo, Elian. Puedo hacerlo primero, replicó él con una sonrisa cansada. Luego podrán llegar los demás. Antes de que ella pudiera insistir, la puerta se abrió. Salara entró, majestuosa, con la capa real ondeando como una sombra luminosa. Sus ojos se detuvieron en el mapa flotante. Así que es cierto, dijo. Los túneles existen. Elian se enderezó. Pensaba ir a inspeccionarlos. Si no hacemos nada, atacarán esta misma noche. No irás solo, respondió ella sin dudar. La última vez que lo hiciste, casi mueres. Elian la miró directamente. Y si no hubiera ido, los niños estarían muertos. El silencio entre ambos se tensó como una cuerda. No había rabia en sus miradas, solo preocupación, un reflejo de miedo disfrazado de autoridad. Finalmente, Salara suspiró. Entonces te acompañaré, dijo con calma. No, replicó él, firme. Eres la reina. Si algo te ocurre, Auriel se desmoronará. Auriel ya se está desmoronando, contestó ella con una serenidad peligrosa. Y no pienso quedarme quieta mientras otros arriesgan su vida por mí. Janey los observó en silencio, sintiendo que en ese intercambio había algo más que una discusión táctica. Había un lazo invisible entre ambos, una conexión que iba más allá del deber. Finalmente, la sanadora se acercó a una de las mesas auxiliares y tomó una herramienta brillante. Entonces ambos deberán llevar esto, dijo. Sostuvo un pequeño instrumento que parecía una mezcla entre aguja y luz. Lo presionó sobre la piel de Elian, justo en su antebrazo izquierdo. Una línea luminosa comenzó a extenderse, dibujando lentamente el mismo mapa de túneles sobre su piel. Las rutas se entrelazaban hasta formar una red que respiraba con su pulso. ¿Qué es esto?, preguntó él, sorprendido. Tinta de energía viva, explicó Janey. Se activará cuando te acerques a los corredores. Te servirá de guía. Luego se volvió hacia Salara. Y tú también tendrás una marca. La reina extendió el brazo sin dudar. Janey repitió el proceso, trazando las mismas líneas sobre su piel translúcida. El brillo del mapa se fundió con su luz natural, convirtiéndose en una filigrana dorada. Ahora están conectados, dijo la sanadora. Si uno de los dos cae, la marca del otro lo sabrá. Elian bajó la mirada hacia su brazo. La energía pulsaba en sincronía con la de Salara. Pudo sentirla, no con los sentidos, sino con algo más profundo. Un eco. Una presencia. Supongo que ya no puedo esconderme, murmuró. Ni yo, respondió ella. Elian se giró hacia la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse nuevamente, como si el día se rindiera antes de tiempo. Necesitaré 3 equipos, dijo, ya en tono militar. Uno en la entrada principal, otro en la compuerta sur y el último aquí, en el corredor dorsal. No deben usar armas de descarga, la vibración podría colapsar los túneles. Salara asintió.
Tendrás lo que pidas. Pero prométeme una cosa. Lo que quieras. Ella se acercó hasta quedar frente a él. Su voz bajó hasta volverse apenas un suspiro. Prométeme que volverás. Elian sostuvo su mirada. En esos ojos galácticos no había rastro de realeza, solo vulnerabilidad. Vuelvo, dijo, convencido. Siempre vuelvo. Y antes de que ella pudiera responder, dio un paso al frente y, sin pensarlo, tocó con su frente la de ella. Fue un gesto breve, pero suficiente para que una corriente de calor les recorriera el cuerpo. La marca en sus brazos se iluminó al unísono, sellando la promesa. Cuando Elian se retiró, Salara se quedó en la habitación, observando el mapa flotante. Yanei la miró con preocupación. Majestad, si él muere, el vínculo podría romper parte de tu energía vital. Salara cerró los ojos, dejando que el eco de su toque aún temblara en su piel. Entonces procuraré que ninguno de los dos muera. En los pasillos, Elian avanzaba hacia el arsenal, con la mente fija en los túneles. Cada paso lo alejaba del palacio y lo acercaba al abismo. Sabía que no se trataba solo de una misión, era una prueba. No de fuerza, sino de fe. De lo que significaba proteger algo que, sin darse cuenta, ya se había vuelto parte de sí mismo. Al llegar a la salida norte, el viento sopló con fuerza, levantando el polvo dorado del amanecer. Elian miró el horizonte y murmuró en voz baja, casi como una oración. Si esto es el destino, entonces que me encuentre de pie. Encendió su comunicador y la voz de Salara resonó en su oído, suave y firme. Estoy contigo, Elian. Hasta el final. El brillo de la marca en su brazo respondió al instante. Y mientras descendía por el túnel que lo conduciría al corazón de la amenaza, el humano comprendió algo que ningún aureano había entendido en siglos, que la verdadera luz no se hereda, se elige. Y esa elección, ahora, latía en su piel. El descenso comenzó bajo un silencio que se podía cortar con un pensamiento. Elian avanzaba con una lámpara de luz fría en una mano y un rifle compacto en la otra, mientras los sensores de su traje registraban la composición de los túneles. El aire era espeso, cargado con un olor metálico y un leve zumbido, como si las paredes respiraran. El suelo estaba cubierto de polvo de mineral azul, un residuo energético que brillaba tenuemente bajo sus pasos. Cada túnel parecía una arteria que se extendía bajo la piel de la ciudad. Y, como una red viva, pulsaba con energía en intervalos regulares, imitando un corazón. Elian recordó las palabras de Yanei, están conectados por la marca. Si ella siente dolor, tú también lo sentirás. Tocó su antebrazo. Las líneas del mapa seguían brillando, latiendo en sincronía con el mismo ritmo que había percibido en la reina durante el ritual. Mientras descendía más, escuchó un eco metálico. No era el suyo. Se detuvo y apagó la lámpara. La oscuridad lo envolvió por completo, pero su entrenamiento le enseñó a oír más allá del silencio. Un roce, un movimiento de aire, un leve chasquido. No estaba solo. Sal de ahí, ordenó, apuntando hacia la sombra. Un destello respondió. Elian rodó hacia un lado, esquivando un disparo de energía que golpeó el muro y levantó chispas. Disparó en dirección opuesta. Un cuerpo cayó, cubierto por una capa negra. Cuando se acercó, reconoció el símbolo grabado en la máscara, una pluma de sombra. Elian la volteó. Era una mujer, joven, con la piel pálida y los ojos abiertos de sorpresa. No había miedo en su mirada, solo una calma inquietante. Llegas tarde, susurró con voz quebrada. El sello ya fue abierto. Antes de que él pudiera preguntar, la mujer se desvaneció, su cuerpo disolviéndose en partículas luminosas que fueron absorbidas por las paredes. Elian apretó los dientes. Sabía lo que eso significaba, habían activado la energía viva de los túneles. El comunicador en su oído zumbó con estática. Elian, la voz de Salara llegó entrecortada. Las lecturas de energía están subiendo en el sector 3. ¿Qué sucede? Encontré uno de ellos, respondió, avanzando rápido. Pero no fue un ataque, fue un sacrificio. Están despertando algo aquí abajo. El mapa en su brazo comenzó a arder. Las líneas brillaban más intensamente, señalando una dirección específica. Elian siguió el camino marcado, descendiendo por una escalinata natural que terminaba en una caverna gigantesca. El corazón de los túneles. Ante él, una estructura circular de piedra flotaba sobre un lago de energía líquida. Cadenas de luz la sostenían en el aire, y en el centro, un cristal oscuro giraba lentamente, emitiendo un pulso cada pocos segundos. Cada pulso hacía temblar el suelo.
Elian se acercó. Reconoció los símbolos tallados alrededor del círculo. Eran antiguos, más antiguos que la propia Auriel. Había estudiado suficientes culturas en sus misiones intergalácticas para entender lo que representaban. Era un sello, un contenedor. Dioses, susurró. Esto no es un arma. Es una prisión. Una voz resonó detrás de él. Y tú estás justo a tiempo para ver cómo se abre. Elian se giró. Mae emergió de las sombras, acompañado por dos guardias con armaduras negras. Su rostro mostraba una mezcla de triunfo y fanatismo. Mae, gruñó Elian. Tú eres el que los envió. Las plumas de sombra no actuaron solas. Yo solo las guié, respondió el consejero. La reina ha olvidado el propósito original de Auriel. La ciudad fue construida sobre esta prisión para mantener sellado al antiguo poder. Pero ella lo debilitó al vincularse contigo. Elian apuntó su arma. Aléjate de ese cristal. Mae sonrió. ¿No lo entiendes, humano? Ese vínculo la hizo vulnerable. Tú llevas parte de su energía. Cuando la marca se formó, la mitad del sello se transfirió a ti. Si mueres aquí, el equilibrio se romperá. Y el guardián antiguo despertará. Elian no respondió. Avanzó un paso, disparando un rayo directo al suelo frente a Mae. Los guardias se abalanzaron sobre él, pero Elian se movió con una precisión letal. Golpeó el primero en el cuello, torció el brazo del segundo y lo derribó con una patada giratoria. El movimiento activó un pulso de su marca, que iluminó toda la caverna. Salara gritó en su oído. Elian, sal de ahí. Estás interfiriendo con el flujo del sello. No puedo, respondió, jadeando. Si me muevo, Mae activará el núcleo. La reina apareció entonces en la proyección holográfica frente a él, su rostro etéreo, formado por líneas de luz. Escúchame, Elian. Si destruyes el cristal, el sello se liberará por completo. Tienes que estabilizarlo desde dentro. ¿Cómo? Con la marca. Deja que el vínculo se extienda. Canaliza mi energía a través de ti. Elian dudó. No entendía del todo cómo hacerlo, pero no tenía alternativa. Cerró los ojos y concentró su respiración. Sintió el calor recorrer su brazo, subir por su pecho, hasta fusionarse con el latido del cristal. El pulso cambió. La caverna vibró. Mae gritó, tratando de alcanzar el núcleo, pero fue arrojado hacia atrás por una oleada de energía. Elian cayó de rodillas, la marca brillando intensamente, como si su sangre se hubiera vuelto fuego. En el palacio, Salara temblaba. La marca en su brazo ardía igual que la de él. Yanei trató de sostenerla, pero la reina la apartó. No lo sueltes, dijo la sanadora. Si rompes el vínculo, morirá. Y si no lo rompo, ambos podríamos desaparecer, jadeó Salara. Aún así, mantuvo los ojos cerrados. Sintió a Elian en su mente, su voz, su determinación. Estoy aquí. Yo también. El suelo de la caverna comenzó a agrietarse. El cristal giraba más rápido. Un rugido ancestral resonó, llenando el espacio con un sonido que no era de este mundo. Elian gritó, apretando los dientes, luchando contra la corriente de energía que amenazaba compartirlo en dos. Salara, desde la distancia, levantó las manos hacia el cielo. Las lunas dobles se alinearon sobre la ciudad. Un rayo descendió sobre el palacio, conectando su cuerpo con la caverna a través del vínculo. La energía fluyó entre ambos como un torrente de luz pura. El cristal comenzó a fracturarse. Mae, horrorizado, intentó huir, pero el suelo lo devoró en un torbellino de fuego azul. Elian extendió los brazos y gritó con todas sus fuerzas. Ahora, Salara. Desde la superficie, la reina canalizó el poder de las lunas. La marca en su brazo se encendió como un sol. En ese instante, el sello se cerró de nuevo, con un estallido que iluminó toda la ciudad. El silencio regresó. En la caverna, el aire olía a ozono y piedra caliente. Elian yacía inconsciente sobre el suelo, rodeado de una luz tenue. El cristal había desaparecido, sustituido por una quietud pacífica. En el palacio, Salara cayó de rodillas. Yanei corrió a sostenerla. ¿Majestad? La reina abrió los ojos lentamente. Su respiración era débil, pero sonrió. Está vivo. Lo siento. Esa misma noche, bajo el cielo que volvía a ser claro, un temblor recorrió las raíces de la ciudad. Los aureanos que miraron hacia las torres juraron haber visto una figura de luz en el horizonte, caminando desde las profundidades. Elian Córdoba, el humano sin linaje,
regresaba del corazón de los túneles. Y en su piel, el mapa seguía latiendo. El sol se alzó sobre Auriel con una intensidad que no se veía desde hacía generaciones. Las torres resplandecían, los canales flotantes recuperaban su flujo de energía y los niños aureanos jugaban en las terrazas sin miedo. La ciudad había sobrevivido. El sello permanecía intacto, y con él, la esperanza. En los niveles inferiores del palacio, dentro de la cámara de sanación, Elian despertó. La luz del amanecer se filtraba por una cúpula transparente. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de nanofibras curativas, y una leve sensación de calor recorría su piel. Intentó incorporarse, pero una mano suave lo detuvo. Aún no, dijo Salara, sentada a su lado, con los ojos brillando como las lunas que alguna vez los unieron. Él la miró, reconociendo en su rostro no solo el poder de una reina, sino la calma de alguien que había atravesado el fuego y había regresado más fuerte. Pensé que no volvería a abrir los ojos, susurró él, con una sonrisa débil. Yo también, respondió ella. Durante horas tu pulso se desvanecía. Pero la marca, levantó su brazo, mostrando el resplandor dorado que aún latía, la marca no te dejó ir. Elian observó su propio brazo. Las líneas seguían allí, aunque su brillo era más tenue. Entonces todavía estamos conectados. Más de lo que imaginas, respondió ella, apoyando su frente contra la suya. El contacto los envolvió en un silencio sagrado. No había discursos ni promesas, solo respiraciones compartidas. La energía entre ambos fluía como un río tranquilo, sin la violencia de las batallas, sin la tensión de los días pasados. Después de un largo momento, Salara se incorporó y lo ayudó a sentarse. El consejo te espera, dijo, sonriendo al ver su expresión de sorpresa. Esta vez no para juzgarte. Elian se puso de pie con algo de esfuerzo. Su cuerpo aún dolía, pero cada paso le recordaba que seguía vivo. Caminó junto a Salara por los pasillos del palacio, que estaban decorados con flores de luz y estandartes dorados. A medida que avanzaban, los guardias, los sirvientes y hasta los nobles inclinaban la cabeza ante él. Cuando llegaron a la gran sala, el consejo estaba reunido. Mae no estaba, su asiento permanecía vacío, cubierto con una capa negra que simbolizaba el final de su linaje. Los demás consejeros se levantaron al verlos entrar. Uno de ellos, el anciano de voz pausada, fue el primero en hablar. Auriel recuerda a quienes la salvan, dijo solemnemente. A partir de hoy, Elian Córdoba será reconocido como protector del corazón. Ningún extranjero ha recibido jamás este título. Elian bajó la mirada, conmovido. No hice nada que no hubiera hecho cualquiera de ustedes. Te equivocas, replicó el anciano. Hiciste lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Arriesgarte sin esperar recompensa. Salara dio un paso al frente y extendió una esfera de luz hacia él. Este es el sello del protector. Lo vincula con los niños, los jardines y las raíces de la ciudad. Tu energía ahora forma parte de la vida de Auriel. Elian sostuvo la esfera entre sus manos. Sintió su calor expandirse por su pecho. Era más que un símbolo, era una promesa viva. El consejo aplaudió. Pero cuando todos se retiraron, Salara permaneció allí, mirándolo con una expresión que mezclaba orgullo y algo más íntimo. Hay una tradición, dijo en voz baja. Cuando un protector es nombrado, debe plantar un árbol en el jardín suspendido. Es un gesto simbólico, pero también, personal. Elian asintió. Entonces plantemos uno juntos. Esa misma tarde, caminaron hasta el jardín suspendido. El aire era tibio, y el cielo estaba teñido por tonos rosados y dorados. El riachuelo de energía aún fluía, reflejando la luz del atardecer. En el centro, donde una vez habían unido sus manos, la tierra se abría suavemente, invitándolos a sembrar. Salara colocó una semilla dorada en el hueco. Elian la cubrió con sus manos, y al hacerlo, las líneas de sus brazos se iluminaron nuevamente. De la tierra brotó una raíz luminosa que creció rápidamente, transformándose en un árbol joven de hojas de cristal. Las hojas producían un sonido similar al de un suspiro cada vez que el viento las tocaba. Era como si el propio jardín respirara con ellos. ¿Cómo lo llamarás?, preguntó ella. Elian pensó un momento. Luz compartida. Porque eso es lo que me diste. Salara sonrió, y por primera vez, su sonrisa no fue la de una soberana, sino la de una mujer libre de peso. Y tú me diste algo que ni siquiera una reina podía obtener, dijo, acercándose. La certeza de que todavía puedo amar sin miedo. Elian la miró, sin necesidad de palabras.
La tomó suavemente de la cintura, y cuando sus labios se encontraron, el árbol brilló como un amanecer, esparciendo un resplandor dorado que iluminó toda la terraza. Las flores respondieron abriéndose, y el agua suspendida cambió de color, tornándose violeta y oro. Desde las torres más altas, los habitantes de Auriel vieron la explosión de luz y creyeron que un nuevo sol había nacido sobre su ciudad. No sabían que lo que brillaba no era fuego ni magia antigua, sino el vínculo entre dos corazones que se habían encontrado más allá de los mundos. Esa noche, mientras las lunas dobles ascendían en silencio, Elian y Salara se quedaron juntos en el jardín. No hablaban. No hacía falta. Ella descansaba su cabeza sobre su hombro, y él sentía como su respiración se sincronizaba con la suya. El futuro de Auriel ya no parecía incierto. Los niños volverían a reír, las torres crecerían, y las plumas de sombra pasarían a ser solo una historia que los ancianos contarían con temor y esperanza. Antes de dormir, Salara alzó la vista al cielo. ¿Sabes? Dijo. Cuando era solo un forastero, pensé que tu llegada sería un problema. Pero ahora, creo que fue una respuesta. Elian la miró, con esa calma que solo tienen los que han conocido la oscuridad y decidido seguir siendo luz. Tal vez ambos éramos la respuesta del otro. Ella sonrió y cerró los ojos, mientras el árbol de luz compartida extendía sus ramas hacia las estrellas. Auriel volvió a soñar esa noche. Y en el corazón de la ciudad, donde la tierra y la energía se cruzaban, dos marcas brillaban al unísono, recordándole al universo que incluso en los mundos más lejanos, el amor puede salvarlo todo.